Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al 13º webinar, Línea Directa, Diálogos Pedagógicos, Evaluación y Cierre de Actividades Escolares, Régimen Sierra Amazonía 2021-2022. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cintia Game Varas, Viceministra de Educación. Joana Abad Calle, Subsecretaria de Fundamentos Educativos. Eduardo Moreno Almeida, Director Nacional de Regulación de la Educación. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra Viceministra de Educación, Cintia Game. Viceministra, la escuchamos. Buenos días, María Alejandra. Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos los que nos están escuchando, que están conectados hoy a través del Facebook Live del Ministerio de Educación. Hoy nos convoca un tema muy importante y relevante, que es los lineamientos para el examen de grado de los estudiantes del bachillerato en el régimen Sierra y Amazonía. Pero no debemos de pensar solamente en unos lineamientos, sino también pensar en que es una oportunidad para poder conocer de cerca cómo esos aprendizajes que quizás pensamos que se han perdido, los podemos recuperar estratégicamente. Cabe recalcar que no indico que va a ser una acumulación de aprendizajes, sino más bien una toma de decisión de aprendizajes. Para eso, se han propuesto varias alternativas en las cuales, cumpliendo nuestro acuerdo de flexibilidad curricular, les damos la oportunidad a las instituciones educativas a que decidan con su comunidad educativa cuál es el tipo de evaluación acorde a los intereses de los estudiantes y proyección de vida. Es así que hoy hablaremos sobre los trabajos académicos y las pruebas de base estructurada. Cuando hablamos de trabajos académicos, debemos de resaltar principalmente habilidades que queremos que nuestros estudiantes tengan y mantengan en el tiempo, como es la indagación para encontrar un hecho o una situación, como es también la decisión que te va proyectando quizás desde tu ideal o tu deseo de formación profesional futura. Ese aprendizaje a lo largo de la vida. Y si hablamos también de evaluaciones de base estructurada, estamos hablando de no pruebas objetivas, sino más bien de análisis de situación que permitan activar la memoria de nuestros estudiantes para poder tomar la respuesta correcta en relación a su aprendizaje. Estamos innovando y estamos también recuperando aprendizajes. Estamos dándole la posibilidad a que los docentes con los estudiantes puedan construir estos aprendizajes, donde el docente juega un rol principal también, que es el de poder armar correctamente cada una de estas dos posibilidades. El día de hoy, nuestros subsecretarios van a poder darnos al detalle un poco más cómo es este lineamiento. Pero recuerden, profesores, que lo más importante es construir ese conocimiento y eso se hace en forma participativa, colaborativa y siempre diferenciando los diferentes niveles del pensamiento que cada uno de nuestros estudiantes va desarrollando. Así que, María Alejandra, gracias por estar en esta 13º
ya no Teníamos encontramos el número exacto, cerca. pero Ujú. poder estar de cerca con la comunidad educativa y conocer también sus intereses, necesidades, preguntas. Así que bienvenidos todos y gracias por estar una vez más aquí. Muchas gracias, viceministra, por sus palabras. Enseguida invitamos a este espacio a Joana Abad Calle, subsecretaria de Fundamentos Educativos. Eduardo Moreno Almeida, director nacional de Regulación de la Educación, quienes dialogarán acerca del tema del día de hoy, evaluación y cierre de actividades escolares, régimen Sierra Amazonía 2021-2022. Les comunicamos a todos los docentes que durante la ejecución de este webinar se realizarán preguntas, por lo que les invitamos a participar activamente con sus comentarios y respuestas en el chat de la transmisión. Asimismo, al finalizar este webinar, contaremos con un bloque de preguntas. Para ello, los invitamos a plantear sus inquietudes referentes al tema. Autoridades tienen la palabra. Hola María Alejandra, viceministra, muy buenas tardes. Estamos buenas nuevamente en esta semana transmitiendo parte de cómo vamos a evaluar tanto en los procesos trimestrales y también con los exámenes de grado en Sierra y Amazonía 2022-2023. Mucho gusto y gracias por estar en este momento a todos los que nos escuchan y nos están mirando. Hola, yo, buena tarde, María Alejandra, viceministra. Mucho gusto y gracias por hacerme partícipe de esta iniciativa y contento de estar aquí compartiendo con la comunidad educativa, tanto docentes, padres de familia y estudiantes que nos observan a través del Facebook Live del Ministerio. Como ya lo recalcó Joa, el día de hoy conversaremos al respecto de las actividades que se realizarán para el cierre del año lectivo 2021-2022 del régimen Sierra Amazonía, tanto al finalizar el quimestre como para el examen de grado en el caso de los estudiantes de tercero de bachillerato. Joa, no sé si nos puedes contar al respecto de la evaluación pedagógica que vamos a mantener en este segundo quimestre en el régimen Sierra Amazonía. Claro, Edu. Solo permítanme compartirles unas pequeñas láminas. No sé si es que se está observando ya. No todavía, subsecretaria. Tal vez intentemos una vez más. Parece que ahí ya. Sí, si le podemos poner en pantalla completa, por favor, gracias. Ya, claro que sí. Bueno, en realidad son unas pequeñas láminas, pero solo es más para poder un poco informarles el proceso que tiene la evaluación metacognitiva. Para nosotros el examen quimestral en el ciclo Sierra Amazonía 2021-2022, contarles como un antecedente, tal como constaba en el instructivo de evaluación estudiantil, consistía en el ejercicio individual de reflexión de los aprendizajes desarrollados en el primero y segundo parcial, con un 20% de la nota quimestral. Dentro de este proceso, nosotros le hemos repensado esa reflexión, pero a un proceso metacognitivo, en el que establecemos que esta forma de evaluación de los aprendizajes evidencia el nivel de conciencia de los estudiantes y que a la vez permite que ellos posean o tener esa determinación sobre lo que están aprendiendo. Saber qué es lo que se aplica o se practica dentro de ese periodo y en ese sentido poder asignar nuevas habilidades y conocimiento en base a lo que ya han adquirido nuestros estudiantes. Esta propuesta de evaluación es aplicable tanto al trabajo disciplinar como al interdisciplinar y propicia la aplicación de nuevos contenidos en diferentes contextos, en diferentes situaciones y sobre todo aplicados en la vida cotidiana. La reflexión metacognitiva es una estrategia en el ámbito educativo que permite al estudiante analizar lo aprendido a partir de esas experiencias que van desarrollando, de los proyectos, y a la vez cómo trasladamos las situaciones de la vida real y cotidiana, y cómo ésta se va convirtiendo en una herramienta
clave que le permite la resolución de problemas y a la vez que esto sea referente al contexto en el que va viviendo. En este proceso es importante que los estudiantes vayan reflexionando su aprendizaje a partir de distintas preguntas. Estas preguntas deben ser aplicadas como guías quizá por el docente hasta que esto vaya orientando qué hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, para qué hemos aprendido y cómo podemos aplicar lo aprendido. Pero no, sin olvidarnos de las emociones, ¿no es cierto? Y también preguntarnos qué emociones han surgido en el largo de este proceso de aprendizaje. Es así como nosotros podemos ver que dentro de la evaluación quimestral nosotros tenemos 2 parciales y un examen quimestral. Tenemos luego un tercer parcial, un cuarto parcial y el examen final. Dentro de este parcial 1 trabajamos esos insumos que provienen de los proyectos interdisciplinarios u otras actividades que podemos ir aplicando. El insumo también dentro del parcial 2 propiciamos insumos que provienen también de proyectos y también de otro tipo de actividades que se vayan practicando dentro del establecimiento o bajo las necesidades de los estudiantes que nosotros vamos a ir incorporando. El examen quimestral va a ser ese ejercicio individual de estas reflexiones de aprendizaje desarrolladas sobre todo hacia el primer trimestre. ¿Qué se aplicó o qué se aprendió dentro de estos 2 parciales que ya fueron atravesados o pasados? En el segundo trimestre también nosotros trabajamos esos insumos que también provienen de esos proyectos interdisciplinarios, de proyectos de STEAM o de proyectos innovadores o proyectos de vínculo con la sociedad que se estén trabajando. De igual manera con lo del parcial 4, esos insumos o esas otras actividades que a lo mejor estén dinamizando las actividades de los chicos y en base a ello el examen quimestral también tiene que propiciar esa reflexión de los aprendizajes que se van desarrollando en el segundo trimestre. Y es así como que yo quisiera preguntarle ahí a la viceministra por qué es importante incluir esa reflexión metacognitiva en el proceso de evaluación. Bueno, ¿por qué es importante la reflexión? Creo que todos los procesos de aprendizaje, Joana, necesitan estar acompañados de una acción significativa para el estudiante. Estamos hablando de que en ese momento el docente no solamente va a recibir un trabajo o va a recibir una prueba, sino que va a poder establecer un diálogo más profundo con el conocimiento que el docente ha impartido y el estudiante está transmitiendo en alguno de estos medios de evaluación. Es importante también tener claro qué preguntas debo de hacer. Tengo que tener claro que no es una reflexión sobre la definición o sus elementos, sino más bien el sentido de esa estructura completa del conocimiento. Creo que muchos de los docentes a veces pensamos que no tenemos estos espacios de reflexión en el aula. Creo que muchos los practican, pero hay que darle ese verdadero sentido de la metacognición y ese espacio de reflexión. Muchas gracias, Vice. Y es así como, por ejemplo, nosotros les presentamos esta pequeña actividad que nada más es un ejercicio metacognitivo reflexivo en donde les pedimos, por ejemplo, a los niños pequeños que escriban el nombre de la imagen, ¿no es cierto? Ellos van a hacer. Pero luego de haber desarrollado la escritura, porque es ya un proceso consciente de algo que conocen y que la imagen les permite desarrollarla, también les podemos plantear que escriban oraciones como para qué utilizan esos objetos de las imágenes que se observa con anterioridad. Recordemos así entonces que la metacognición responde a esas preguntas: ¿por qué es importante leer y escribir? Y también por qué te sientes o cómo te sientes, perdón, dentro de sus emociones, cómo te sientes al escribir palabras y oraciones y por qué, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos reflexivos y metacognitivos en donde trasladamos al estudiante a ser más consciente de lo que está aprendiendo es lo que queremos alcanzar y lograr dentro de los procesos de aprendizaje y mucho más
con la evaluación metacognitiva, como nos explicaba la Vide. Recordemos que la autorregulación reflexiva nos permite también reflexionar aquellos procesos que aprendieron, cómo se lee, cómo se señala y cómo dónde va o corresponde elementos, ¿no es cierto? Y así como tenemos en este cuadro también observar las imágenes y cómo construyo las palabras, descubro palabras que inician con la palabra P, cuento los sonidos de las palabras, escribo oraciones, y aquí es donde vamos a ir identificando si es que lo hago bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Y también en ese sentido, esta pregunta quisiera hacerle ahí a Edu, si es que nos ayuda. ¿Qué actividades de reflexión metacognitiva se aplican generalmente en los exámenes de primer trimestre o qué resultados obtuvieron? Bueno, como bien lo dijo Cintia, todas estas actividades que se realizan tienen que estar enfocadas en los proyectos y en las diferentes actividades que realizan día a día los estudiantes en compañía de sus docentes. No solamente es un examen acumulativo de conocimientos, sino que ellos estén enfocados en cómo esto se aplica en sus actividades diarias, tanto dentro de la institución educativa como fuera de ella, en sus actividades de juegos, de interacción con sus propios compañeros, y cómo esto se va vinculando a lo que hacen y realizan en todos los procesos autoeducativos y también de conocimiento y mejora. Y obviamente en el primer quimestre ellos van vinculándose con los proyectos que habíamos realizado dentro del plan de estudios del ministerio, y que todos son los docentes son los que van acompañando y dando seguimiento respectivo a sus estudiantes. Muchas gracias, Edu. También contarles que este proceso de evaluación o en este proceso en el que vamos valorando el aprendizaje de los chicos, intentamos que esa metacognición tenga un proceso siempre que lleve la aplicación, el análisis, la comprensión, la recuperación de los conocimientos y la autorregulación de las emociones y motivaciones. Bajo ese sentido, nosotros intentamos que estos instrumentos de evaluación se apliquen o que estos instrumentos, perdón, no solo consistan en una prueba tradicional, sino en una recuperación de lo que ellos van aprendiendo, que los chicos tengan esa posibilidad de generar conceptualización, generar procesos de lo que vayan aprendiendo, y que esa evaluación también le permita al docente retroalimentar nuevamente su clase y fortalecer a los chicos en lo que a lo mejor no está tan bien aprendido, y a lo mejor saltar o pasar lo que ya ven que está ya bien fundamentado en ellos, en sus bases. Y a la par también poder conversar con sus familias en esa corresponsabilidad en donde debemos o podemos recuperarlos, o a su vez cuáles son esos elementos positivos y aspectos positivos que los chicos nos van brindando. Tenemos también ciertas conclusiones bajo esta primera fase de evaluación, en la que recordemos que la evaluación metacognitiva conecta los aprendizajes adquiridos con situaciones del contexto, con las necesidades de los estudiantes y también de su familia y la comunidad. Plantea también soluciones creativas e innovadoras a las problemáticas que se pueden ir estableciendo. Reflexiona acorde a su edad y al desarrollo cognitivo. Desarrolla también la parte conceptual con fluidez y eficiencia de lo que los chicos ya van conociendo. Reconoce la importancia de los proyectos que desarrollaron porque ellos lo hicieron. Y además de eso, también estos contenidos abordados de la asignatura. Establece también la importancia de la interdisciplinariedad para un aprendizaje integral y que éste sea significativo, o evidencia cuán significativo pudo haber sido. Propone compromisos de mejora a nivel académico, social, cultural, deportivo, entre otros. Propone también nuevos retos y desafíos y plantea la forma de cómo cumplirlos con la ayuda del docente. Desarrolla metacognición de manera clara y también precisa al momento en el que estamos trabajando con los niños. A estas recomendaciones quisiera también decirles que la reflexión metacognitiva se la debe realizar desde cada asignatura. En caso de los proyectos interdisciplinarios, los estudiantes deben tener claro lo que trabajaron desde cada disciplina para construir, en este caso, el producto del proyecto.
A su vez, nosotros tenemos también qué es lo que vamos a evaluar en el examen de grado de régimen Sierra y Amazonía. Ya también tenemos unas 2 láminas muy cortitas que también les quiero compartir. Tal vez si me ayudan, si es que ahí ya se ve. Sí, correcto. Lo ponemos en plan, en pantalla completa y estamos listos. Muchas gracias. Y recordarles que el examen de grado también tiene implicaciones muy importantes hacia la reflexión, pero también para los estudiantes que en este momento están ya en el tercero de bachillerato, recordarles que para nosotros es importante recordar esa normativa o ese marco normativo del examen de grado. Primero que bajo acuerdo académico, el estudio de caso, producción cultural o proyecto demostrativo, bajo esta prueba de base estructurada, que son las 2 opciones que nosotros vamos a implementar dentro de este acuerdo. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 26, nos habla sobre la educación, que es un derecho a las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. En el artículo 344 también nos habla que el Estado formula la política nacional de educación y en ese sentido, bajo toda la normativa, tanto de la Constitución como en el reglamento y la ley orgánica, dentro de este acuerdo va regulando o normando el por qué nosotros hemos tomado esta decisión para este año escolar, trabajar bajo estas 2 posibilidades de trabajo o examen de grado. El primero, como les decía, un trabajo académico en donde se puede presentar proyectos o un estudio de caso de producción cultural, como decíamos, para el bachillerato en ciencias, un proyecto demostrativo también en los bachilleratos técnicos y a la vez estas pruebas de base estructurada, que son en este sentido quienes tienen esas opciones para elegir uno de los 2. A la par, nosotros dentro de ello contarles que el examen de grado es un proceso de evaluación del nivel de bachillerato y un requisito para la obtención del título de bachiller. Como antecedente, esa propuesta surgió en un contexto de la pandemia por la necesidad de evaluar sin asistencia presencial. Sin embargo, ha marcado un hito respecto a la evaluación reflexiva y formativa para los estudiantes de tercero de bachillerato. El propiciar la libertad y la flexibilidad para que los estudiantes puedan elegir el tema, la investigación y la forma de desarrollo con el fin de evidenciar las habilidades que han desarrollado en su proceso formativo, sobre todo en este nivel de bachillerato. El examen de grado se puede realizar de 2 maneras, como les había contado, el trabajo académico o el proyecto demostrativo. El estudiante de bachillerato en ciencias podrá realizar un trabajo académico producto de la investigación sobre este tema de preferencia y a la par con un estudio de caso que resulta un proceso de investigación que analiza un caso específico referido a una problemática concreta de contexto local del estudiantado y una producción cultural que obra artística o cultura que aborda una problemática concreta y que se basa en una investigación. Este es para un proceso de bachillerato en ciencias. Pero este proceso tiene varias particularidades también, ¿no es cierto? En donde ese proceso de trabajo académico y proyecto demostrativo tiene un proceso de pertinencia que aborda las problemáticas concretas del contexto y que proponga soluciones. La interdisciplinariedad, que hay que hacer una articulación de aprendizajes conceptuales y procedimentales de 2 o más asignaturas. Y la articulación con los indicadores de evaluación. Es decir, establecemos esa verificación del desarrollo de los aprendizajes en función de los estándares educativos, es decir, en base a lo que nos organizamos o planificamos, cómo evaluamos bajo ese mismo fin u objetivo.
Por su parte, el estudiantado de bachillerato técnico, en cambio, establece un proyecto demostrativo a partir de las competencias generales de su figura profesional, es decir, completamente asertivas a lo que vienen estudiando durante los años de bachillerato. El proyecto demostrativo es un conjunto de actividades prácticas que se realiza para la resolución de problemas técnicas concretas y de la vida cotidiana. A través de estas actividades, el estudiantado evidencia el dominio del saber ser, saber hacer y saber estar. Es importante mencionar que existen adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, para estudiantes con escolaridad inconclusa, y también puede elaborar con un enfoque intercultural bilingüe con etnoeducación afroecuatoriana. En este sentido, el bachillerato en ciencias o el trabajo académico, el estudio de caso, la producción cultural o este bachillerato tiene estas particularidades, como antes ya les había mencionado, o a la vez el examen de evaluación de base estructurada, que es una evaluación acumulativa de 120 preguntas con ítems que corresponden a los aprendizajes de 4 asignaturas en el bachillerato. Cuando hablamos del bachillerato en ciencias o unidades de competencia de la figura profesional, también van a ir asertivas a ese nivel del bachillerato técnico en este sentido. Y ahí, María Alejandra, tal vez un poco, si es que tenemos preguntas, podríamos iniciar. Voy a dejar de compartir ahora. Secretaria, vamos a gracias en esa ver qué parte. preguntas tenemos del público. Vamos a ver. La primera pregunta es, ¿en qué fecha se pueden registrar las calificaciones de estudiantes en el sistema de gestión escolar? ¿Carmenta? ¿Está bien dicho? Sí, Sí. Carmen. Sí, esa es la Sí, pregunta. María. Bien, para atender la pregunta de nuestra audiencia, en este caso para el régimen Sierra Amazonía, el sistema de gestión escolar, conocido como Carmenta, se encuentra habilitado durante todo el año lectivo, es decir, incluso una vez finalizadas las actividades escolares, debido a los procesos correspondientes, tanto de exámenes supletorios, remediales y de gracias, el sistema permanecerá habilitado para que los docentes registren todas las calificaciones correspondientes previo al inicio del próximo periodo lectivo del régimen Sierra. El sistema se encuentra habilitado desde los niveles de inicial hasta tercero de bachillerato y pueden registrar tanto la asistencia, las calificaciones y el proceso correspondiente de los estudiantes. Listo, muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿El sistema de titulación realizará el cálculo de los estudiantes exonerados automáticamente? Sí, en el caso de los estudiantes exonerados, que son quienes cumplirán con requisitos establecidos dentro de la normativa, como lo comentó Joa, aquellos estudiantes que cumplan con un promedio superior al 9 puntos sobre la calificación entre el promedio de la educación básica superior, el promedio de bachillerato y el programa de participación estudiantil, el sistema automáticamente exonerará a estos estudiantes de la elaboración del examen de grado y podrán ser titulados de acuerdo a las fechas ya establecidas en el cronograma. No sé si ahí, María Alejandra, a fin de dar continuidad con las preguntas posteriormente, podemos revisar un poco de los cronogramas también establecidos para la finalización de las actividades del régimen Claro que Sierra sí, Amazonía. Perfecto. Entonces, continúe y después tenemos más preguntas. Perfecto. ¿Me confirmas, María Alejandra, si podemos ver ahí la pantalla? Sí, perfectamente, gracias. Está listo. Gracias, María Alejandra. En este caso, a fin de poder establecer los tiempos y temporalidades que vamos a realizar tanto en las diferentes actividades académicas del régimen Sierra Amazonía, pues vamos a revisar primero el cronograma de los estudiantes de manera general desde inicial hasta segundo de bachillerato. En este caso, como bien lo comentó yo, actualmente nos encontramos en el segundo parcial del segundo quimestre y estas actividades culminarán el periodo lectivo
el 5 de julio. Una vez culminado el 5 de julio las actividades, mientras revisamos el tema normativo, el cual nos establece que a partir de esta fecha se publiquen las calificaciones y a su vez se dé el acompañamiento para la elaboración y ejecución de los exámenes supletorios, los mismos que se llevarán a cabo entre el 20 y 21 de julio. Aquí hacemos una pausa en este periodo lectivo y nuestros queridos docentes se podrán acoger a su periodo vacacional, que se realizará desde el 23 de julio hasta el 14 de agosto, que una vez se reintegren a las actividades correspondientes, el 15 de agosto, prepararán nuevamente sus actividades y todo el proceso evaluativo de aquellos estudiantes que una vez que no hayan superado sus actividades académicas dentro de la evaluación ordinaria o en la evaluación de supletorios, se deberán acoger a los exámenes remediales mismos que se desarrollarán entre el 16 y 17 de agosto. Finalmente, y mientras están preparando también ya el inicio de actividades escolares del nuevo periodo lectivo, el 26 de agosto se desarrollará los exámenes de gracia para los estudiantes que aún permanezcan sin aprobar sus actividades académicas del periodo lectivo 21-22. Y con este calendario llegamos al 1 de septiembre, que será nuestro punto de inicio y el inicio de actividades escolares del régimen Sierra Amazonía 2022-2023, ya en una nueva etapa. A su vez, para los estudiantes de tercero de bachillerato, en el régimen 2021-2022, empezaremos con los procesos de evaluación y la titulación de exonerados el 20 de junio. Es decir, que estamos a cerca de un mes de que nuestros estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos para la exoneración se puedan titular. Del 20 de junio al 14 de julio se desarrollará el examen de grado de acuerdo a las condiciones ya conversadas por YOA, en los cuales podrán optar o por el examen acumulativo o por la elaboración de los diferentes proyectos de acuerdo a cada una de las especialidades, sea en bachillerato ciencias o sea en bachillerato técnico, de acuerdo a cada una de sus figuras profesionales. Siguiendo con el cronograma, el 18 al 20 de julio, quienes no hayan aprobado el examen de grado podrán desarrollar un nuevo proyecto y el mismo se desarrollará del 18 al 20. Finalmente, todos los estudiantes se titularán a partir del 20 de julio, quienes hayan aprobado el examen de grado de manera regular, y a partir del 22 de julio, los exámenes, quienes hayan aprobado con un examen supletorio. Es decir, que al finalizar el mes de julio, todos nuestros estudiantes quedarán ya titulados y podrán acceder al proceso de incorporación a la educación superior. En este sentido, María Alejandra, no sé si ahora podemos continuar con nuevas preguntas una vez que hayamos revisado las fechas del examen de grado y de la culminación de actividades del régimen Sierra Amazonía 21-22. Así es, Eduardo. Tenemos más preguntas de nuestra audiencia. El docente Telmo Edilso Montaño nos dice, buenas tardes, es una excelente temática. ¿Cuál es la estructura sugerida en un ejercicio individual de reflexión? Y tal vez alguien nos puede sugerir. Alguien de las tres autoridades tiene tal vez una idea para contestarle a Telmo. Hola Telmo, muy buenas tardes. Sí, qué gusto, muy buena pregunta. En realidad, el proceso reflexivo tiene que englobar o iniciar con un proceso de preguntas en donde nosotros permitimos el diálogo, un diálogo comunicativo, un diálogo de confianza con los jóvenes, incluso para nosotros conocer o saber cuál es esa fase o ese proceso en la que ellos están o comprendiendo o ya ese aprendizaje incorporado dentro de los estudiantes. Bajo esos elementos nosotros podemos, como habíamos hablado también en parte de la estrategia, el poder nosotros analizar inclusive esa aplicación que ellos están llevando, observar también ese proceso de comprensión que ellos están llevando, recuperar los conocimientos en algún momento de lo que a lo mejor se están quedando o se están olvidando y a la vez reestructurar y autorregular
cómo ellos se van motivando en base al aprendizaje. Esto permite conocerles más a nuestros estudiantes, conocer cómo ellos están aprendiendo o qué más tenemos que hacer los docentes para alcanzar ese nivel de aprendizaje con ellos. La metacognición en realidad nos permite poder comunicarnos más, comunicarnos mejor, conocerles a los chicos y en ese sentido también que ellos alcancen esa autonomía formativa, que ellos determinen cuál es esa emoción o la motivación que les conlleva a ellos a llegar a ese momento de aprendizaje, y es así como los docentes vamos a ir interaccionando en estos distintos espacios y elementos con los estudiantes, y así también poder alcanzar de una mejor forma los procesos tanto de enseñanza o de guía, que en este momento los docentes somos con los chicos, para poder orientar mejor el aprendizaje. Muchas gracias, Giovanna, por su respuesta. Tenemos una pregunta de Marimar, que es, ¿el examen de grado también se hace en las instituciones bilingües? Si es que tiene bachillerato también, claro que lo hacemos. Listo, muchas gracias. PB Ancos pregunta, los estudiantes que no hicieron participación estudiantil, ¿qué nota deberían tener en ese componente? Bueno, la participación estudiantil está considerada también como un elemento de los procesos o proyectos que llevan dentro de la institución. Si es que por A o B o situación no lograron hacer una participación estudiantil directa, a lo mejor tienen otro proyecto que pueda ser valorado como tal. Un proyecto interdisciplinar también se le puede calificar en este caso para poder cubrir esa nota. Muchas gracias, Joana. Alessandra Tigasi pregunta, ¿el informe de investigación de examen de grado deberá ser como el año anterior? No, en realidad tiene una estructura mucho más sencilla en la que nosotros queremos que realmente se observe la reflexión del estudiante, la investigación profunda que él alcance y llegue a hacer, y la estructura inclusive debe permitir propiciar a lo mejor un proyecto de innovación, un proyecto de vinculación o un proyecto académico que también nos permite una búsqueda más a lo mejor organizada o asertiva, pero creo que permitirles la creatividad a los distintos tipos de proyectos que pueden realizar los chicos porque tienen mucha capacidad y nosotros confiamos en ella, es más bien aperturarnos a esas posibilidades de que los chicos también nos demuestren que son muy capaces para hacer proyectos de formas distintas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Cristina Escobar. En el caso de la prueba de base estructurada, ¿quiénes realizan las preguntas? ¿Los docentes o el Mineduc? ¿Dará una base de preguntas? Bueno, esto va a ser una decisión de los colegios, me imagino, conjuntamente con los estudiantes, en donde ellos nos van a reportar quiénes van a aplicar el examen, en este caso de opciones múltiples, y es así como el ministerio podrá dotar en este sentido la evaluación a nivel de todos los chicos de sexto de bachillerato, tercero de bachillerato. Listo, muchas gracias. Agar Blaster pregunta, ¿cuáles son los requisitos para la exoneración? ¿Cuáles son los porcentajes, de básica, superior y bachillerato en el promedio ponderado? Para la exoneración, los estudiantes deberán cumplir con el proceso establecido, en el cual deberán superar la nota de 9 puntos en el promedio de 3 condiciones para la titulación. Esto es decir, el promedio de educación básica superior, que corresponde a octavo, noveno, décimo, el promedio de los 3 años de bachillerato, primero, segundo y tercero, y el promedio de la participación estudiantil. Estas 3 notas, quienes superen los 9 puntos, automáticamente serán exonerados de la elaboración del examen de grado en el régimen Sierra Amazonía.
Perfecto. ¿Y si contestamos sobre los porcentajes para básica superior y bachillerato? El promedio ponderado nos pregunta. Si más no me equivoco, Joana, el promedio ponderado en el lineamiento era entre 9 y 10 para la exoneración. Sí, está a partir de 9, viceministra. Es justamente la nota que dio Eduardo, es 9. Ujú. No sé si respondemos a la pregunta de esa forma. Perfecto, muchas gracias. Notimundo nos pregunta, ¿quién decide qué examen de grado hacer? ¿La institución o el estudiante? El examen de grado, como le explicaba María Alejandra también en la respuesta anterior, es un examen que se realiza acá desde el ministerio y sería una toma general para los colegios que decidan darle examen de grado. Muchas gracias. Tenemos 2.800 conectados a nuestra transmisión en este momento. Agradecemos mucho por conectarse a este importante diálogo. Tenemos la siguiente pregunta de Luz Charfuelán, que dice, ¿cuándo se publicará el acuerdo ministerial y se enviarán los lineamientos para examen de grado? Yo creo que el día de mañana está ya subido en la página del ministerio porque el día de hoy se emitió ya a todos los zonales. Perfecto, gracias. Wilson Tapia pregunta, ¿quién decide las 4 asignaturas de la prueba de base estructurada? María Alejandra, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro que sí. Ahorita Se le cortó voy un a poquito. repetir. ¿Quién decide las 4 asignaturas de la prueba de base estructurada? Para nosotros Wilson es Tapia nos pregunta. importante que cada institución educativa organice inclusive las materias más fuertes de cada bachillerato, porque como decíamos, tenemos multiplicidad de bachilleratos y de obviamente las áreas específicas o más importantes que forman esa figura profesional del estudiante. Es por ello que ellos eligen en ese sentido cuáles van a ser las 4 asignaturas pertinentes en cada institución educativa. Perfecto. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta para cerrar. Sobre el examen quimestral nos preguntan, ¿el examen quimestral con el componente de reflexión metacognitiva es obligatorio para el régimen Sierra Amazonía? Bueno, nosotros intentamos que nada sea obligatorio. Creo que desde que hemos sacado un acuerdo de flexibilización, intentamos darles muchas más opciones de cómo evaluar, de cómo trabajar la parte curricular y los procesos de enseñanza, y pues creo que este es uno más. A pesar de ello, las instituciones educativas pueden decidir. Lo que hacemos nosotros es darles un poco de lineamientos a nivel de lo que se viene monitoreando, evaluando, y en base a esos resultados intentamos también decirles, por ejemplo, esto de los proyectos que se trabajó como antecedentes y le contábamos en el año 2021-2022, los mismos estudiantes que nos dieron la información sobre esto nos dicen que fue muy pertinente, muy asertivo trabajar de esa manera, en donde se les permitió hacer algo distinto de lo que siempre venían establecidos a un examen. Entonces, creo que es importante también escuchar las voces de los chicos, saber que los estudiantes también están pidiendo ya otros elementos que utilicemos para el proceso evaluativo, y es así que es necesario e importante que nosotros acojamos este tipo de elementos. Es por ello que este acuerdo que sale es otra posibilidad más a que los colegios puedan elegir, pero no son las únicas, porque también existen más formas de evaluar. Como ya el colegio decida que va a evaluar a sus estudiantes, pues va a organizar también que tanto sus grupos de docentes o grupos directivos permitan esta posibilidad
a los chicos cómo van a trabajar el examen de grado. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Tenemos la última pregunta de Edison Checa, que nos dice cuáles son las condiciones para examen supletorio, remedial y de gracia. Se sigue manteniendo también ahí, María Alejandra, estas opciones que nos da la ley, en donde los chicos también tienen estas opciones para los niveles de supletorio. Los exámenes pueden ser igual a través de un proyecto, pueden ser también elementos a lo mejor ajustados a la asignatura específica, en donde el docente también va a intentar evaluar de una manera, puede ser metacognitiva también, un examen metacognitivo, o también un examen de opción múltiple que vaya pertinente a la asignatura en la que a lo mejor el chico necesita desarrollar más estas competencias y habilidades que a lo mejor no identificó o reconoció bien en su proceso escolar. Muchas gracias, subsecretaria y director, por haber dado respuesta a las inquietudes de nuestros participantes, de nuestra audiencia. Agradecemos sus valiosos aportes y les agradecemos a todos por conectarse a la 13ª jornada de los diálogos pedagógicos. Llegamos a la parte final de este importante conversatorio y les recordamos que juntos cumplimos. Tengan una excelente tarde.